Entonces les decía que estaba asociado con el mito de Pan y en resumen, o sea, este diablo está construido por nuestros rechazos, nuestras negaciones y también por nuestros miedos. Entonces, por eso lo traje a colación a propósito de los miedos. Entonces, pensaba en esos tres arcanos, la estrella, la muerte y el diablo. Y con esos tres mitos, Pandora, Hades y Pan. Bueno, y no sé si calificará como mitos el hecho de que están los personajes que no tienen miedo, ¿no? Es decir, esta capacidad de borrar por completo la conciencia del miedo, como le pasaba, por ejemplo, a Hércules, que su propia naturaleza daba para no tenerle miedo a nada. Sería, digamos, en el extremo olímpico, y en el extremo rupestre de acá de nosotros, pues los narcos, ¿no? O sea, es este mito de que no le tienen miedo a nada y se pueden meter precisamente en los berenjenales en los que se meten porque son capaces de cualquier cosa sin, es decir, arrostrando la muerte, ¿no? Que es el miedo cerval que conservamos en la memoria atávica de los seres humanos. Ahorita que comentaba Rayas de la mitología, me vino a la mente Thor, que era como temido, el dios del trueno, Zeus. Y ahorita que comentabas, Héctor, de los mortales, pero que está dentro de la mitología, precisamente por no tenerle miedo a la muerte, el famoso Aquiles, que peleaba sin miedo a la muerte, ¿no? Y bueno. Bueno, lo que pasa es que ahí habría que ver el punto de que en realidad era un semidios Aquiles, ¿no? Y tenía un talón, es decir, ahí donde lo Su punto débil. sumergieron en las aguas, la invulnerabilidad tuvo ese punto. Pero en realidad, pues lo que tenía era que era un semidios colérico. Efectivamente, no le tenía miedo a la muerte y estaba relacionado con la violencia, ¿no? En ese sentido es un poco como los narcos, como te digo. Pero sí, efectivamente, los mitos de Juan sin miedo, del macho mexicano, todo este rollo de que el macho no le tiene miedo a nada y que se mete con lo que sea, pues son mitos, son formas de agregarle pues un sentido. Pero por otro lado, yo creo que no hay más miedoso que el macho, ¿no? Así hablando como de la forma más humana posible, yo creo que no hay más miedoso que un macho. En el Sí, fondo. es una mera pantalla, ¿no? Comentábamos alguna vez con Sí. Fabi, bienvenida, acerca precisamente de eso, ¿no? Hola. Que es una pantalla, o sea, la imagen del macho se fue degradando poco a poco y hasta convertirse en mera pantalla, un ser totalmente reprimido de sentimientos, de emociones, y tener que poner esta máscara de yo lo puedo todo y las puedo todas, no es tan fácil, digo. Y tendría que poner el pecho a las balas, como Ándale, literal, ¿no? sí, literal. Pero es que sí existe una cosa aquí del terreno de los mortales que se llama el achatamiento emocional. El achatamiento emocional sí va de eso, de que no sientes miedo, no sientes culpa, no sientes nada. Es una condición, de hecho, médica, que sí existe gente que no siente miedo. Así literal no siente ningún. De hecho, hablabas, Memo, de películas. En la película de Deadpool hay un personaje, el que convierte, bueno, el que transforma al personaje en Deadpool,
ese cuate supuestamente por la mutación ya no siente no tiene ningún sentimiento y aparte no siente dolor. Ujú. Sería un ejemplo en una película, pues. Claro. O sea, son trastornos, pues, es decir, la Ujú. exageración en un lado o en otro, pero sobre todo la exageración en el miedo es un trastorno. Pero creo que hay otro caso en el que sí hay esta capacidad, o por lo menos esta búsqueda, que es en el caso, por ejemplo, de los monjes tibetanos, por ejemplo, ¿no? Que encuentran, es decir, buscan su centro en el abandono de las pasiones, en el abandono de las posesiones, y van llegando poco a poco a desprenderse de todas estas dificultades, entre comillas, que lastran la vida de los seres humanos y llegan a esta iluminación. Esta es, digamos, un círculo que trata de ser virtuoso para perderle el miedo a la vida, a la muerte, ¿no? De las que hablabas. A todo, en todo caso, al devenir de la vida, ¿no? Bueno, y pensaba en este sentido como conectando un poco más con el budismo, por ejemplo, en esta idea de que el, el desencadenante más fuerte de nuestros miedos es nuestra propia mente y no solo, o sea, no hablando de la parte del miedo que es como muy racional, que es este instinto de supervivencia y que está relacionado con una amenaza real. Eh, Pensaba en esta idea, ¿no? De cómo el budismo intenta como deconstruir al yo y este, casi, o sea, desenraizarlo, es decir, como quitarse ¿cómo puedo llamarlo? Ese eslabón que aprisiona, que es lo que en Occidente llamamos como la personalidad o el yo, ¿no? Y que es como la fuente primaria, o sea, nuestro peor enemigo es como nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo, ¿no? Como en este sentido del miedo. Oye, ahorita mencionabas, bueno, hace rato mencionabas sobre la imagen de la muerte y que es inevitable que nos dé un poco de miedo, pero decías que también se representaba, que era como representativa, o sea, no precisamente la muerte. Este, sucede algo con las ausencias, ¿no? También las ausencias nos dan miedo pensando en la muerte como una representación de, o sea, lo que ya no hay, ya no existe, pues es una ausencia, ¿no? Y qué loco que las ausencias nos den miedo también. En- hay, hay, Sí. hay un estudio sobre eso o saben de algo, qué Bueno, sucede con ahorita ese puede miedo a las completar Lidiet, ausencias. pero hay uno muy sencillo que es, digamos, psicológicamente, si alguien, por ejemplo, el padre, la madre, mueren, entonces hay una inmediata relación psicológica en que el que sigue es uno. Entonces, este vacío es un vacío que se tiene que llenar con la ausencia, el dolor, pero también con Con la conciencia del... la aceptación y la conciencia de que uno es el que sigue, ¿no? Entonces, sigue pues esta cadena que nunca va a terminar. No, estaba pensando en esta idea de cómo incluso lo que no, o sea, de lo que no existe, más bien que tenemos miedo a que alguien o algo deje de existir, ¿no? Que es esta idea de las ausencias. O sea, lo ausente importa porque alguna vez estuvo presente, ¿no? Entonces, nos da miedo, nos da pavor esta pérdida porque es una pérdida. O sea, esa ausencia implica haber perdido algo o a alguien que ya teníamos, ¿no? Entonces,
Es como si se hiciera más honda la herida, ¿no? La herida con la que ya nacemos como humanos. Entonces todas las ausencias van haciendo como más, o pérdidas, van haciendo más honda la herida. Y yo siempre he pensado lo mismo, o sea, que no te mueres de un solo golpe, o sea, que te vas muriendo poco a poco conforme vas perdiendo amigos, vas perdiendo familiares, vas teniendo pérdidas, es conforme, no sé, es como dice Héctor, como una forma de irse preparando para cuando te toca a ti, ¿no? Eso de las pérdidas. Yo siento que más o menos por ahí va. Y bueno, yo creo que uno de los miedos más grandes también humanos es justamente perder algo o alguien, sobre todo alguienes, ¿no? No tanto algo, pero nos da mucho miedo perder a quienes amamos, ¿no? Yo Sí, creo que ajá, y es lo un que miedo tú, que nos acosa. sí, y además cualquier cosa, ¿no? Cualquier ausencia de trabajo o más bien, sí, de trabajo y lo que sea, o sea, quitarnos de nuestra zona de confort provoca miedo también. O sea, somos seres muy de rutina, muy predecibles y cambiamos un poquito de esa rutina y puede provocar miedo, no sé, de no tener el mismo trabajo, no tener ver las mismas personas o las mismas amistades o los cambios, cualquier cambio, por pequeño que sea, de repente hay una dosis de miedo, a lo mejor pequeña o grande según cada persona, pero yo por lo menos yo tengo un miedo terrible a los cambios y mi vida ha sido un cambio constante y a veces de actividades completamente distintas una de otra. Y bueno, el proceso de adaptación, pues bueno, ya es diferente, pero los cambios nos dan miedo, los cambios, es curioso. Tipificado ahora, digamos, en el tiempo de los años recientes como estrés nada más, ¿no? Mm. O sea, no debes tener miedo, no debes tener miedo, no debes tener sentimientos mala onda, negativos, tienes que ser positivo, tienes que tener, ¿sí me entiendes? O sea, esta laitización de los sentimientos netas se ha ido haciendo cada vez más débil para justificarla con un rollo de échale ganas. No, ¿cómo? Échale ganas, la vida es chida, o sea, no manches, tienes que salir adelante porque es buena onda, carnal, buena onda, ¿no? Eso es terrible porque no tenemos una educación de higiene mental y si esa palmadita y échale ganas, hijo, es como una patada en Se los acabó el huevos. miedo, se acabó el miedo y llegó el estrés. A ver, oye, yo tengo una pregunta para Livier. Wow. ¿Se puede inducir el miedo en las personas? Es decir, el miedo existe, puede existir de manera personal, pero se puede Claro, inducir, pues sí, manipular a una persona para que tenga miedo. claro. Sí, de hecho, yo creo que todos, o sea, eh, somos víctimas de esa inducción, socialmente hablando, y también ejercemos esa inducción en los otros. O sea, desde la mamá que le dice al niño no hagas tal cosa porque va a pasar no sé qué y es un- una total aberración, hasta un sistema enorme que está jodiendo al prójimo todo el tiempo para que tenga miedo y entonces pueda obedecer o seguir una... Pero habría también la posibilidad de manipular de una manera consciente, porque una mamá que dice, no hagas esto porque tal cosa va a pasar, puede estar tratando de educar, a lo mejor no manipular, pero se puede manipular al punto skinneriano, digámoslo No, así, bueno, para esa que, mamá de la que tú hablas en realidad sí manipula. bueno, sí manipula, pues sí, todas las mamás manipulan, pero yo digo un personaje siniestro que pueda causarle, como en la literatura,
el miedo Pues ahí están cerval. y un montón de películas también, ¿no? Y personajes personajes. históricos también, ¿no? O sea, Hitler yo pienso que fue No, un personaje que causó miedo a toda Europa, ¿no? de hecho, yo acabo de ver un video de esos conspirativos, me lo mandó un amigo, que hablaba de que la pandemia es una forma de control que porque quieren inducir el miedo y premiar el miedo. O sea, si tú eres temeroso y sales con tu cubrebocas y obedeces, te vamos a premiar, vas a estar sano. Y también dice que supuestamente hay otra etapa y que si la gente no entiende así, que va a ser uno de grado militar. Y eso, ya cuando empezó el tipo como a dar sermones y empezar a mencionar la Biblia, dije, no, esto ya es otra cosa, o sea, ya va por otro lado. Dije, ahí me perdió. Dije, no, ya cuando dijo Dios, con el favor, yo dije, no, me perdió el amigo, pero sí se agarraba como diciendo que esto que nos está pasando ahorita iba por ahí, ¿no? Que es como una forma de controlar a las personas, pero yo creo que pues, no creo que vaya por ahí, pues, pero sí se puede dar un ejemplo como el de ahora, ¿no? Pues a mí me gustaría escuchar a Fabiola, que no he escuchado otra voz femenina. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues muy interesante los puntos que tocan acerca del miedo. Yo pensaba varias cosas mientras los escuchaba. Por ejemplo, esta cuestión del machismo que mencionó hace ratito Guillermo, y lo que preguntaban sobre infundir el miedo, pues que efectivamente el macho busca infundir el miedo, ¿no? Digamos, a su víctima, porque pues sí puede ser víctima, sí podríamos decirlo en esos términos. Pensaba en el buleador, por ejemplo, en el que le gusta molestar al otro, también disfruta de ese, no sé si es tanto la agresión como el ver al otro sufrir y angustiado, ¿no? Pero lo interesante es ver, como decían también, creo que fue Olivier quien lo dijo, que en realidad ahí hay escondido pues una preocupación por provocar el miedo, es porque en realidad siente ella el temor de algo, ¿no? De alguna forma representa alguna inseguridad. Eso por un lado. Luego, sobre las películas de terror, alguna vez, bueno, yo soy muy fan del género y alguna vez estuve en un taller sobre cine de terror y me pareció muy interesante cómo explicaban, básicamente era como un recorrido histórico, ¿no? Por el género, pero explicaban que estos monstruos que se van generando, ¿no? A través de las películas, que pueden ser diferentes tipos de monstruos, pueden pensar ustedes en el vampiro, en este hombre lobo, bueno, en los virus, no sé, en muchísimos ejemplos ahorita como que no se me vienen a la mente. Pero bueno, cualquier película de terror, el muñeco diabólico, ¿no? Las brujas, cualquier película de terror que hayan visto que recuerden, hay un monstruo, ¿no? Siempre. Y el monstruo va evolucionando o va cambiando. Entonces, en el taller nos decía la maestra que estos monstruos en realidad representan en cada época histórica los temores y las preocupaciones de la sociedad, ¿no? Y eso pues creo que es una mirada muy interesante del cine de terror. Incluso hay una época, ¿no? Ya dentro de este siglo que tienen un auge mucho las películas de virus, precisamente de pandemias, de epidemias, de este tipo de cosas. Y digo, fue como un poco premonitorio, pues, o sea, me refiero antes de todo esto, como que ya parecía que esta tendencia a que este fuera el monstruo en el terror, en el cine de terror, hablaba de que había un temor ahí. Y también ahorita, o sea, lo ligo con lo que estamos viviendo porque pensaba en que desde que vi que iban a hablar del miedo, pues sí me dieron ganas de entrar a la charla, porque qué mejor momento, ¿no? Para hablar del miedo. Creo que es uno de no sé si se define como un sentimiento, como una emoción, exactamente, pero creo que ha sido supongo que es más una emoción, creo que ha sido una de las emociones que más hemos tenido, hemos experimentado, pues en el último año, ¿no? Esta cuestión, hablabas tú, Guillermo, de los cambios, pues claro, ¿no? La incertidumbre del futuro, el no saber qué viene después, si nos gusta creer en los para siempre y en la estabilidad y de repente, pues la vida no es así, pero creo que nunca ha sido más incierto, ¿no? El futuro como ahora, y eso genera
mucha angustia y mucha ansiedad, y pues tan es así que ahorita se habla ya mucho de los trastornos mentales, ¿no? Que van a venir ahora derivados pues, de esta pandemia. Y bueno, creo que el cómo aprender a controlar el miedo, pues es un punto importante. Yo no sé qué piensen ustedes de esto que dicen de si el miedo se tiene que enfrentar y esa es la forma de superarlo, porque también recordé dos anécdotas muy rápidas. Cuando era niña, iba a clases de natación, yo creo que tenía unos 7, 8 años, iba con una sobrinita que era un año mayor, pero ella era como muy brusca, muy tosca, era más alta y más grandota que yo. Y el maestro nos hacía subirnos al trampolín, bueno, era la primera vez y teníamos que pues aventarnos el clavado. A mí me daba mucho miedo aventarme, ¿no? Porque sentía que me iba a ahogar. Entonces yo no entiendo esa forma, o sea, hasta el día de hoy de enfrentar mi miedo. Antes de que me tocara aventarme, yo estaba delante de mi sobrina, entonces volteé y le dije, ¿sabes qué? Ahorita que me toque aventarme, cuenta hasta 10 y si no me aviento, me avientas. Entonces, o sea, de esa forma yo me aventé, ¿no? O sea, empecé a contar yo 1, 2, 3, y ya cuando iba a llegar como al 7 dije, no, vas. Y claro que me andaba ahogando y fue como un poco traumático y todo, pero, o sea, no entendí esa forma yo de enfrentarme a mi miedo. Sabía que sí lo iba a hacer, ¿no? Entonces quise evitarlo, pero yo misma como que me generé ese estímulo, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo. Y me pasó algo similar con los juegos mecánicos. También siempre pensé mucho tiempo que me aterrorizaban, de estos que te ponen de cabeza y todo. O sea, no el gusanito, no, los que te voltean. Y yo decía, nunca en la vida, o sea, jamás. Y un día también fui con unos familiares y había una niña más chiquita que yo, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que la niña se suba y yo no? O sea, ¿cómo ella no va a tener miedo y yo sí? Y me forcé prácticamente a hacerlo y recuerdo que estaba muriendo de miedo, pero sabía que ya no me iba a echar para atrás y me atreví pues y lo disfruté tanto que después yo era la que siempre quería ir a subirse a los juegos, ¿no? Entonces, es Yo, muy raro, ¿no? Pero bueno, pensé en esta forma de cómo enfrentamos los miedos yo y creo pues que, muy interesante. ¿sabes qué, Fabiola? Se me hacen muy padre estas anécdotas que platicas porque creo que das con es que tiene mucha relación también con lo que hablaban de échale ganas, ¿no? O sea, pensamos que esta idea de enfrentar o de confrontar o de ver a la cara a los miedos tiene que ver con un échale ganas o con un aviéntate o con o sea, violéntate, porque en el fondo tú no estabas preparada. O sea, en estas, por lo menos en una anécdota, no estabas preparada psicológicamente para tal cosa. O sea, te empujaste, tú misma, o sea, dijiste, tengo que, y entonces es un discurso que, que está impuesto desde afuera, no es desde adentro. Entonces, yo creo que esta idea del enfrentar, de reconocer, de identificar el rostro del fantasma, de verlo a la cara, ver a la cara al demonio, reconocerlo, no tiene que ver con violentarnos, tiene que ver con prepararnos de forma paulatina. Y entonces en esto no hay un tiempo que es impuesto desde afuera. Y bueno, tocas puntos, además de esto, que me quedé con esta anécdota, o las anécdotas estas, tocas unos puntos muy interesantes que tienen que ver con lo que estamos viviendo todos, ¿no? Con este enorme miedo que nos ha confinado y que lo hemos vivido todos de maneras muy diferentes. O sea, ha habido quien lo ha evadido, ha habido quien lo reniega, ha habido quien se regodea en ese miedo, ha habido, o sea, hay como diferentes manifestaciones del miedo en estas circunstancias en las que nos encontramos y que habría que como reflexionar de qué manera estamos viviéndolo, ¿no? Este, Sí, fíjate que a mí me parece que yo al principio sufrí mucho el confinamiento. Y por ejemplo, el otro día me habló mi hermana, yo empecé a trabajar apenas en noviembre
y me dijo que si me estaba cuidando del virus, porque acá estaba fuerte en Guadalajara, y le dije que sí, o sea, pero ya como muy quitado de la pena, le dije, pues lo normal, pues el gel y el cubrebocas y esas cosas, pero realmente yo siento que ya ahorita yo perdí el miedo a salir, y anteriormente iba al mercado, compraba la comida y regresaba y casi casi bañaba todo y limpiaba todo otra vez, y era una limpieza muy exhaustiva, y aparte estabas con el estrés y prendías la tele y todo era COVID, y veías las conferencias de Gatell y todo, ¿no? Eran de alrededor del virus, y entonces sí era un miedo que a veces en la madrugada tenía que hablarle a alguien, ¿no? O escribirle a alguien, estar chateando con alguien para, no sé, calmar un poco la ansiedad, ¿no? Y ya, ¿no? De repente comencé a salir y como que de perder miedo, y dije, pues ya, que pase lo que tenga que pasar. Y yo creo que como en todo se trata de hallar el justo medio, pero como los seres humanos somos malísimos para la templanza, pues ahí es donde vienen las complicaciones, porque se nos excede, se nos pasa la mano para un lado o para el otro, ¿no? O Ajá. sea, se nos va el miedo de plano o nos morimos de miedo, ¿no? O Entonces, nos vamos a otro extremo. cualquiera de los dos yo creo que no es lo más conveniente para esta circunstancia, porque pues el virus está ahí, pero, o sea, tienes que seguir viviendo, pero a la vez cuidándote, o sea, es bien complejo y no sé, creo que esta pregunta o más bien este tema que toca Fabiola, nos debería dejar como reflexionando en el modo en cómo estamos viviéndolo cada uno de nosotros y de qué manera este miedo se está manifestando y hacia qué polo nos está llevando, ¿no? Hacia qué polo comportamental. O sea, cómo estamos actuando en función de este miedo. Y, y bueno, y luego verlo en más grande, no solo a nivel como subjetivo, sino luego verlo a nivel como social y en términos de la salud y de todo lo que implica. Y por otro lado, pensaba en este género de las películas que mencionas, las películas de terror, eh, y esta como relación que hacías con que el género de alguna manera habla de los miedos de una sociedad o que está relacionado como también con aspectos culturales, ¿no? Que se me hace interesante ahí lo que hayas revisado como en este taller o en este curso. Es una mirada, a mí también me gusta el género, no soy súper clavada, pero sí me acuerdo que, o sea, tengo el recuerdo de que de niña, o sea, con mi hermana, como que incluso con la familia, o sea, como que nos gustaba ver ese tipo de películas. Y la pregunta aquí, de pronto me surge esta pregunta de, ¿y por qué nos gustan las películas de miedo, no? O sea, hay gente que te ha hecho esa pregunta y a mí también, ¿no? O sea, pero ¿por qué te gusta? O sea, si te produce una especie de desasosiego de, o sea, produce efectos, pues, de alguna manera desagradables, pero también creo que, que al mismo tiempo como que es ay, no sé cómo explicarlo, como que te conecta con, no sé, o sea, como Es que, que, es que podría ser que es un miedo controlado, ¿no? Está controlado, o sea, sabes que no te vas a morir, sabes que no te va a pasar mayor cosa si ves una película de miedo, es un miedo que puedes controlar. De hecho, y que- de hecho ya me estoy adelantando un poco porque en la próxima sesión de la novela negra eso lo maneja el profe Roberto y nos hablaba de eso, que el miedo a las cuestiones de terror o el horror, en el caso de cosas que son reales, como un asesino serial o en el caso de algo que es ficticio, como no sé, un monstruo o algo así, es que es un miedo que puedes controlar. Es un miedo que aunque en el momento en tu psique digas es real, sabes que va a pasar y yo pienso que ahí es donde radica el gusto, de que es algo que puedes hacer muchas veces. Si el miedo no lo pudieras controlar y te causara una cuestión ya física o grave como un infarto o algo así, yo pienso que no lo harías, o sea, nadie lo haría. Pero es algo controlable, yo siento que va un poco por ahí la cuestión de que te gusten las cosas que dan miedo. está bien la explicación.
Yo pienso, yo tengo la idea, no sé por qué, pero de que el miedo segrega alguna sustancia adictiva. Digo, si bien es un instinto de supervivencia, pero estaba pensando, aparte de las películas de terror, horror, estaba pensando en los deportes extremos, en el bungee jump o las carreras de autos, en los campos traviesa, en los kayak que van en los rápidos. Hay muchas actividades que no toda la gente busca, pero también hay una cantidad importante de gente que busca ese tipo de situaciones. A mí me pasó una experiencia diferente a la de Livier. Allá en el sur, ya ven que hay muchos cenotes y hay algunos que tienen plataformas para que te avientes y hay unos que son tan profundos que no les han encontrado el fondo. Son profundos y muchos dan al mar. Y en una ocasión hicimos un tour por allá y yo quería aventarme de todos lados. Yo me aventaba y sentía, no sé, yo digo que es adrenalina, pero no sé, es un miedo. Como dice Olivier, antes de aventarte es un miedo, pero cuando vas cayendo, algo se transforma, algo se genera en el cerebro, algo sucede. Y, y así pasó, me aventé varias veces de diferentes lugares. Pero cuando vi un video eh, de cuando yo iba cayendo al agua y la cámara baja y se pierde en la profundidad y no se ve el fondo, me dio vértigo. Pues, y eso fue como meses después, o sea, como unos 3 meses después de que yo vi el video, y dije, hijo de su madre, no lo vuelvo a hacer. No, me ¿Ibas imaginé, después me amarrado? imaginé a Godzilla saliendo por ahí, tremendo, o sea, porque se ve una nada, no somos nada comparado con la enormidad del cenote, y dije, qué pendejo estoy, o sea, me pude haber matado. Pero ibas amarrado. No, o sea, y yo sin salvavidas, o sea, te rentan salvavidas si quieres, y estoy bien idiota porque yo ni nadar sé, pero yo me aventaba por el mero instinto de ¿De cuántos supervivencia metros como de ibas perrito. a caer al mar? ¿Ibas a caer al cenote? Sí, o sea, era aventarte al cenote y hay lugares donde hay plataformas para que te Pues, avientes ¿cuántos metros? sí, y te avientas y pues la ¿Cuántos caída metros? sí son largas, hay unas que son largas, son caídas muy grandes. Pero lo que es que ¿Cuántos me dio más metros? vértigo viéndome ya que haciéndolo, dije, está loco eso del Ajá, como miedo. cuando yo reflexiono. ¿10, Ujú. 20 metros? ¿Mm? ¿Mm? ¿10, 20 metros o más? Sí, no, como unos 20 metros, no, 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 tampoco. Está Pero, bravo. Yo recuerdo pero- que una vez me dejé caer había una como cascada y me dejé caer y lo que me dio mucho miedo es que me sumergí tan profundo que cuando quise salir, cuando yo calculé que ya debería estar saliendo, estaba todavía abajo del agua, entonces abrí los ojos y vi toda oscuridad, un poco de claro y toda oscuridad y la desesperación se apoderó de mí, o sea, no podía bracear, me empecé a poner muy ansioso y hasta las 500 salí y esa vez me resbalé, o sea, ni siquiera yo tenía la intención de aventarme. Sí fue un poco, no sé, esa vez sí me dio mucho miedo, dije, no, a lo mejor hasta aquí no salgo, ¿no? Estuvo pesado. Digo, pero está interesante eso que cuenta Memo, o sea, que le daba más miedo cuando ya veía el video que cuando se aventó, ¿no? Y yo creo que a veces sucede eso, ¿no? Que tú dices, ¿por qué hice eso, cabrón? ¿No? O sea, me puede haber Pero entonces matado es o como, algo. como que estás desconectado, o sea, como que hay una inconsciencia y entonces por eso te animas, o sea, por eso sí, y ya cuando ves como el recuento, ¿no? Pues entonces ya desde la conciencia ya puedes ver las cosas de otra manera y repensarlas y de es, y otra es curioso que desde la conciencia dé miedo, porque si estando ahí, la idea era de una, o sea, no lo pienses porque si lo piensas no lo vas a hacer. O sea, entonces yo llegaba a correr y me aventaba donde Pero fuera. fíjate, ya hay Pero es curioso. perdón, adelante. No, 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 dale, dale. Que hay no sé exactamente si es una explicación que es realista
pero parece ser que una de las, digamos, de las armas que tiene la conciencia humana o el sistema límbico es que si tú verdaderamente estás en un peligro de muerte, o sea, si verdaderamente hay algo que te dice, o sea, me estoy aventando un cenote y va a estar fresco y me voy a hundir un montón y se va a sentir bien gacho, pero voy a salir, voy a estar vivo, ¿no? Pero hay otro donde tú vas y vas en el vacío, tirado de un edificio por alguna razón X, y sabes que te vas a dar el zapotazo contra el pavimento, Te infartas antes. o hay una desconexión, no es un infarto, es una desconexión cerebral. Yo no sé si será el miedo cerebral al dolor, es decir, el sentir el chingadazo, que dices, ¡ay, cabrón, me va a doler un montón! O el hecho concreto de que se acabó la vida, es decir, que no hay posibilidad ninguna de que vayas a terminar vivo. Entonces hay una desconexión, se desconecta tu cerebro antes de caer. Estás muerto antes de caer. No sé qué tanta certeza se tenga con este rollo. No sé si sea un mito urbano, pero parece que no lo es. Parece que sí hay esa capacidad, digamos, del ser humano. Entonces no te preocupes, no lo vas a poder ver en video la próxima vez.